Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Educando y Maleducando. El día de hoy nos vuelve a acompañar Alejandro Zamorano, quien es consultor integral, experto en mindfulness y nos ha estado platicando de todo lo que tiene que ver con mindfulness, el estrés, el multitasking. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Gracias, Tere. Y pues el día de hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos principalmente a cómo llevar mindfulness a las escuelas, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que los docentes están muy estresados, los pequeños también. Hay unos grandes índices de ansiedad, depresión en todo mundo. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer con mindfulness en las escuelas? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y por qué es importante, ¿no? También. Y cómo resolver el problema que tenemos enfrente. Muchas gracias por la invitación. Me da otra vez mucho gusto estar aquí con ustedes. Mindfulness en las escuelas, más allá de ser una práctica que implementamos en las escuelas, esto nace en realidad porque el sector educativo es uno de los sectores con mayor índices de estrés en las diferentes profesiones. Estamos hablando del 1, 2, 3 dentro de las profesiones. Sí, he escuchado. Es sumamente alto. Igual que las enfermeras y doctores, Estaba, ¿no? creo que un nivel abajo, ¿no? Pero en los primeros lugares. Efectivamente. Sí, la educación está en los primeros lugares. Las razones ahí está entendido, está estudiado. Hay un sinnúmero de razones porque es un movimiento sumamente dinámico. Las escuelas se requiere y se exige mucho al educando y se buscan muchos resultados de manera mediata e inmediata. Esto genera muchísimo estrés, principalmente en el profesorado. Empezamos a trabajar con mindfulness en las escuelas, principalmente. Lo más curioso es que no fue con el profesorado, sino fue con los alumnos, pensando que solamente los alumnos lo necesitaban, cuando en realidad mindfulness es una práctica que debería de verse completamente integral. Es decir, por un lado todo el profesorado, todos los profesores, maestros, y por otro lado los alumnos, pero no solo estos dos factores, sino también quienes están atrás de esto, que son también los padres. Es sumamente importante porque de alguna manera entonces podemos trabajar en conjunto, trabajar integrados en aportar soluciones, principalmente este tema que nos acoge, que es el estrés, ¿no? Y el estrés que trae consigo cuadros de depresivos, obesidad, ansiedad, todo lo que viene alrededor de este concepto, y podemos buscar la manera de ir paso a paso tratando de solucionar lo que hay de fondo. Como hemos platicado, mindfulness no es una panacea que viene y resuelve los problemas inmediatamente como si fueran de magia. Pero sí es un paso para podernos dar cuenta de lo que está sucediendo. Platicábamos que mindfulness es el estar atento, atenta de lo que está sucediendo en este momento, sin juzgar, sin calificarlo, claro, sin reprochárnoslo, sin quererlo cambiar. Lo que está sucediendo aquí y ahora es lo que hay, tal y como está. Tratarlo de cambiar es pelear con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y empezamos primero también con los pensamientos. Los pensamientos ahí están. Otra situación que hemos platicado es que mindfulness viene a tratar de alentar nuestra mente o de quitar nuestros pensamientos. Y es completamente falso. No buscamos quitar nuestros pensamientos. Afortunadamente tenemos este tren de pensamientos, entre 60 y 80 mil pensamientos al día, que lo que trae con nosotros es principios de innovación, de desarrollo, es lo que ha hecho que el ser humano pueda evolucionar y haya evolucionado en toda su existencia.
Lo que sí ayuda es a poder determinar que esos pensamientos no es algo sólido, no es algo fijo, sino son conceptos que aparecen en nuestra mente, que están en un momento y que se van. Y esa es parte de la práctica de mindfulness. Esto lo llevo al contexto de la educación, principalmente porque así funciona nuestra educación. Nuestra educación es, nos dan conceptos, los traemos, los aprendemos y quizá pensamos que son completamente sólidos. Pero el principio de la educación es que es cambiante, es evolucionante. Justo por eso es tan importante que nosotros, como instructores, maestros, eduquemos a nuestros alumnos como esta forma de evolucionar la educación. Esto lo que trae es más tranquilidad en la persona. Es de alguna manera un efecto secundario de la práctica de mindfulness. Lo hemos practicado en algunas escuelas, en algunos países ya está muy integrado dentro de los programas educativos, como una práctica básica, incluso de inicio del día a día. Sí. Hemos platicado que no es una práctica religiosa, sino es una práctica realmente cognitiva y de práctica integral de la persona, del ser humano. De ¿no? conciencia. De conciencia. Entraremos ahorita un poco a determinar qué prácticas normalmente se utilizan, porque la educación es muy vasta. Tenemos niñas, niños y adolescentes desde pequeños de 3, 4 o 5 años hasta adolescentes de 16, 17 años, 18 años. Entonces, la manera de enseñarles a unos y a otros es completamente diferente. La práctica, si bien va a llegar al mismo objetivo, la manera de enseñárselo a una niña o un niño de 6, 7 años no es la misma que lo hacemos con un adolescente, por la misma perspectiva natural de la niñez. En este sentido, lo que hacemos mucho es trabajar con pequeñas prácticas de inicio o en algunos casos también prácticas a la mitad del día y al final del día. Una parte muy importante de mindfulness es que empieza a traer principios y valores arraigados de la persona, como es el agradecimiento, la empatía, la compasión, que hoy en día es algo que necesitamos reforzar, no solo en los niños, sino también en los maestros y en los padres. Porque eso es lo que va a hacer que seamos más abiertos a la educación, a la recepción de la educación y también a la transmisión de conocimientos. Y eso se refleja en la sociedad. Sí, o sea, el mindfulness es un recurso, ¿no?, que nos permite gestionar, aceptar, reconocer, tener una mejor gestión de nuestros pensamientos, ¿no? Al reconocerlos, ¿no? Luego dicen, es que llevo una semana deprimida, pero si mapean lo que piensan, pues resulta que 20 veces pensaron que es que tal vez iban a morir, porque, o sea, los pensamientos son horribles, ¿no? Si uno está alerta a esos pensamientos, pues es natural que te deprimas, ¿no? Y puedes abordarlos de mejor manera, una mejor tal vez gestión emocional, gestión de las situaciones. Entonces es un recurso que nos permite manejar todas esas realidades que puede estar viviendo una persona. Pero también lo que noto en muchas escuelas, inclusive con muchos docentes, es que no hay una comprensión profunda de lo que es. Entonces, tal vez los ponen en la mañana a 2 segundos, ¿no? Respirar sin haberles enseñado ninguna técnica en particular, sino, a ver, vamos a hacer esto, y ya creen que están implementando algo de mindfulness, cuando, aparte de las técnicas de respiración, es mucho más, como dices, ¿no? Es en esta aceptación, en este camino de reconocimiento, también hay el cultivar ciertas ideas como el agradecimiento, ¿no? Ciertos principios que nos ayudan tal vez a vivir más tranquilos, ¿no? Es correcto. Más allá de ser un recurso, terminamos viendo mindfulness como una forma de vida. Coincido mucho contigo en la parte que trabajar con los pensamientos puede ser una de las partes más complejas que tiene el mundo de mindfulness. Efectivamente, normalmente comenzamos con las partes que son más allegadas a nosotros, que es la respiración, que es una de las primeras prácticas. También trabajamos con los sonidos, las sensaciones, las emociones,
y terminamos normalmente con los pensamientos antes de tener una atención abierta a todo lo que está sucediendo en el momento. Y vamos poco a poco porque esto es un entrenamiento. Mucho lo que les digo a las personas que les doy curso es, esto es como cualquier otro tipo de práctica que hacemos en nuestra vida. Un alumno o un deportista que entra a cualquier especialidad no llega a competir inmediatamente. Tiene atrás de esto una cantidad de horas y tiempo dedicado de entrenamiento. Y hago esta analogía del entrenamiento porque requerimos sentarnos a entrenar a la mente, a entender cómo funciona nuestra mente. Sí hay principios que todos compartimos de cómo evolucionan nuestros pensamientos, pero los pensamientos y la forma en que yo los vivo son completamente diferentes a cómo los vive el resto de la humanidad. Sí, cada una de las personas tiene una manera de sentirlo, de vivirlo. No es una mejor que otra, simplemente son diferentes. Así es. Lo importante es llevarlos a ser conscientes de esa forma y aceptarla y adaptarse también, si es necesario hacer ciertos cambios, ¿no? Sí. Bueno, planteándote lo que es. Lo que es. ¿No? Para empezar, es un buen lugar donde empezar, ¿no? No lo que quisiéramos, ¿no? Y a partir en las de terapias cognitivo-conductuales que trabajan, por ejemplo, la ansiedad, pues lo que hacen es empezar por lo que es lo que estás pensando, ¿no? Se mapea de alguna manera y tienen ellos manera de categorizarlo en la psicología, ¿no? El adivinador del futuro, el catastroferizar, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esas terapias te ayudan no solamente a tratar de escribirlos, ¿no? De estar consciente de cómo piensas, sino empezar a detectar dentro de esos pensamientos aquello que te lleva a tener la ansiedad, ¿no? Claro. Entonces, pues si eres adivinador del futuro y ya te adivinaste que en un año seguro no va a funcionar eso, pues obviamente empieza a generar ansiedad, ¿no? Y utilizan el mindfulness, y la psicología lo utiliza en esta línea de psicología ya desde hace algún tiempo, entonces bastante efectivamente. ¿Cómo has visto tú cuando has trabajado directamente con escuelas, con docentes, con toda la comunidad de la escuela, porque tienen que estar todos involucrados? ¿Qué tanto lo aceptan, no? ¿Cómo lo has visto? ¿Nos puedes platicar un poquito de a lo mejor un caso de éxito en donde qué hacen, qué técnicas utilizan? Fíjate que lo primero que tenemos con las escuelas es una reticencia natural, ¿no? Una reticencia natural a presentar una nueva idea, un nuevo proyecto, una nueva forma de ver las cosas. Me parece muy curioso. Mucho. Lo voy a llamar muy curioso. Sabiendo que es la casa donde estamos llevando a los niños a aprender. No, las escuelas no se atreven a desaprender para volver a aprender. Ni aprender. Entonces, nosotros que trabajamos en el sector, te puedo decir que lo más común es una resistencia general al cambio, a la tecnología, a nuevas ideas, a la innovación. Y es extraño porque es verdad, pensaría uno que es el primer lugar donde estarían abiertos a ello. Sí, la realidad es que no tiene mucho que ver con el sector, tiene que ver con las personas. Sí, el perfil. El ser humano por naturaleza tenemos un principio básico de resistencia al cambio que está fundamentado en que no me vas a cambiar mi forma de ser. Sí. Que este es uno de los principios básicos de mindfulness, somos cambiantes. El cambio es constante. El cambio es constante. Y estamos con una naturaleza de resistirnos porque no queremos ser de alguna manera diferente. Entonces, partiendo de esa raíz, tenemos que ir a la raíz de entender por qué la gente, en general, el ser humano, somos así. Y entonces, así es como empezamos a trabajar. Más allá de imponer o de llegar con una idea y decir, oye, quiero que implementes esto y vas a ver que va a funcionar, es yo sé a lo que me estoy enfrentando y yo sé que voy a llegar y lo primero que voy a tener de ti es que esto no funciona o le vas a poner un signo de interrogación y si me va bien vas a aceptar trabajarlo y probarlo. Parte de esto es vamos a probarlo. Mucho es inténtalo ser diferente. Es buscar la manera de que hagamos pruebas. Finalmente la práctica de mindfulness está muy basada en
ve, sal y pruébalo. Hazlo tú. Te darás cuenta si funciona o no funciona. Yo no vengo a imponerte nada, yo no vengo a decirte esta es la solución de tu vida, esto no va a cambiar tu vida o sí va a cambiar tu vida. Yo vengo a enseñarte un camino que puede ser que solucione algo que has venido haciendo con la misma forma de vida y que no has encontrado esa solución. Que vienes cargando. No, hay mucha más apertura también hacia este tema hoy de lo que había tal vez hace 30 años, ¿no? O sea, es correcto. Como que es más mainstream. El otro tema, y también muy importante, es que nos encontramos con, ya una vez pasado este primer punto de la resistencia, es yo sí sé. ¿No? Y encontramos a diferentes maestros. Y todo el mundo además es especialista en mindfulness porque tomaron un curso de media hora o de una semana. Y los que llevamos años trabajando en esto, nos damos cuenta que es sumamente complejo trabajar en la muy parte de no es nada más la técnica. Es una perspectiva de vida completa. Mucho lo que yo les digo es, si quieren tener a un instructor de mindfulness, no les pregunten dónde estudiaron, cuál es su certificación. Digo que sí las tenemos los que hemos practicado y hemos estudiado y hemos logrado nuestras certificaciones, pero pregúntale cuántas horas ha estado sentado esa persona trabajando en su práctica personal. Y cuántas horas es sumamente importante, porque no refleja que podamos lograr todos los objetivos, pero refleja que tenemos una dedicación constante a una práctica que yo voy a transmitir a otras personas y que estas personas van a tener la oportunidad de aprender. Con los maestros es nuestro primer reto. Los maestros, pues, por naturaleza es, bueno, yo ya sé ser maestro, entonces yo lo único que necesito es que me digas las directrices y yo las implemento. Y repito, es más allá de eso, no es establecerte, esto es el punto 1 y vamos al punto 10 y entonces... No, es complejo y tarda mucho tiempo. Lo tienes que internalizar. Porque si no lo internalizas... Te tiene que hacer sentido. Te tiene que hacer sentido y que en ti te funcione, porque el nada más dar la técnica no funciona de nada, o sea, realmente. No, es una comprensión superficial, que es lo que digo. Exacto. No está integrado dentro del colegio, sino son pequeñas prácticas, como ya se puso tal vez más de moda el tema, entonces dicen hay que incluir algo para que estén menos estresados, menos deprimidos, menos ansiosos, ¿no? Y lo que hacen normalmente es una clase de yoga, que la confunden con el tema de mindfulness, o alguna técnica de respiración. Claro, eso es lo que sucede en realidad. Mucho lo que les digo a las escuelas y a las empresas donde hemos trabajado es, sí está bien que tomemos este curso de 6, 8, 10 sesiones, pero yo tengo que continuar trabajando con ustedes. Esto es un trabajo continuo. Y me dicen, oye, bueno, ¿y tú sigues trabajando con un maestro? Le digo, desde que yo empecé al día de hoy, tengo un maestro o dos maestros con los que sigo trabajando y sigo sentándome a practicar constantemente todas las semanas con mis maestros. ¿Por qué? Porque sí llego a tener un nivel de hoy ya de poder enseñarlo, pero yo también necesito sentarme a ver qué es lo que sucede y poder también tener una retroalimentación ya en este segmento de instrucciones. Entonces, mucho tiene que ver esa parte. La otra parte es, toman estos cursitos pequeños o toman una nota de alguna red social donde dieron un pequeño curso y dicen, bueno, perfecto, estos son los lineamientos, entonces yo llego y lo voy a sentar, como decías, 2 minutos o 20 segundos de respiración cuando entro a la clase y entonces dices, ¿por qué no está funcionando? ¿No? La respuesta es, ¿por qué no funciona? ¿Ves? Te van a decir, ¿ves? Por eso no funciona. Porque no hay una comprensión, ni siquiera los pequeños de qué están haciendo, por qué o para qué. Sí. Entonces, como, ¿ya sabes? Entonces, cuando no tenemos una planificación, normalmente lo que estamos yendo es a que ese proyecto que queremos lograr, pues va a fracasar de alguna manera. Si no hay una planificación, no lo podemos hacer. De la misma manera, si no tenemos un programa continuo y un entrenamiento continuo, justamente el resultado normal es que no logremos tenerlo. Y lo que sucede mucho es que lo implementan un semestre y al siguiente semestre, como no vieron un resultado, como no hubo además toda esta parte de retroalimentación de saber si funcionó o no funcionó, si le gustó a los alumnos, si les fue útil, entonces lo dejan de hacer. Me pasó en una escuela en la que la maestra lo que no tenía el entrenamiento, dentro de su clase lo quiso implementar.
Y se le ocurrió en alguna clase decir, a ver, con los alumnos, a ver, fulanito, sutanita, un día, a ver, tú diriges la meditación, hoy tú la diriges, hoy tú la diriges. Niños de entre 6 y 7 años más o menos, y dije, difícilmente si uno que está entrenando constantemente y enseñando, guiar una meditación es compleja, si internamente es complejo tener una meditación, difícilmente un niño que nunca lo ha hecho va a poder dirigir una. Sí es bonito la innovación, ayuda muchísimo, pero no podemos estar tratando de innovar en algo que sabemos que puede fallar y que además en lugar de ayudarle a los demás alumnos, termina siendo perjudicial. Se queda como si fuera un ejercicio de clase. Algo de vamos a jugar entre todos y vamos a ver qué tal funciona. Se queda como ejercicio de clase. O sea, sirve para que investiguen más del tema, ¿no? Para que fomentar la curiosidad en el tema cuando inviertes el rol y de alguna manera uno se vuelve profesor del tema, ¿no? Entonces te has forzado a cuestionarlo, investigarlo más, pero no necesariamente a afinarlo o volverte experto en el tema, que creo que también es importante que tengan el interés de investigar más por sí mismos de qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero claro, pero el mismo programa te lleva por ahí, ¿no? O sea, lleva a cada individuo a justo esa exploración de la que platica. Sí, lo que sucede, y regresamos al principio básico de poner atención a nuestros pensamientos, a nuestras sensaciones. Por naturaleza eso lo que nos va a llevar es a un sentido de curiosidad natural. Nos vamos a voltear y vamos a decir, oye, ¿qué está pasando ahorita? Que no estoy en mi práctica y ahorita llegaron los pensamientos, estos pensamientos que mencionabas hace unos momentos en los que el niño adolescente empieza a entrar en un tren de pensamientos y termina en una depresión de un pensamiento que fue hace una semana y creó toda una historia catastrófica de alguna manera. El niño adolescente cuando se da cuenta que empieza este tren de pensamientos puede pararse, desafiarlo y verlo y notarlo y sentir lo que sucede en su cuerpo cuando tenemos los pensamientos. Es muy curioso cuando empezamos a hacer esta parte de introspección de cómo funciona un pensamiento, ¿no? De cómo se siente, porque no solo es la parte cognitiva, la parte racional o emocional en nuestro cerebro, sino también en nuestro cuerpo, cómo un pensamiento empieza a evolucionar. ¿Y cómo podemos nosotros tener estas prácticas? En las escuelas mucho lo que hacemos es, como les comento, vienen diferentes formas de llegar con la práctica dependiendo de los alumnos. La práctica para los niños más pequeños lo hacemos, son prácticas muy cortas, son prácticas entre 5 y 7 o máximo unos 8 minutos cuando el niño o la niña tiene 4, 5, 6, 7 años. Muchos papás lo que nos dicen, bueno, es que tiene 4 años, ¿cómo le vas a hacer para...? No tiene la capacidad de poner atención. No, pero ya hay aparte muchos libros, ¿no? Y demás que te ayudan. Y sobre todo es cómo conectamos con ellos, ¿no? Cómo hacemos ciertas prácticas. Hay una práctica de los ponemos acostadas, y traen un peluche, uno de sus peluches favoritos, y se los ponemos en el estómago, entonces empezamos a respirar y a jugar como el movimiento del abdomen empieza a jugar, ¿no? Y dentro de esa práctica está cómo lo vamos haciendo más diversificado para atraer la atención de un niño cada semana o cada vez que lo hacemos. Claro. ¿No? Le vamos dando esta parte, porque además con esto lo trabajamos en casa y los padres también empiezan a involucrarse en una práctica. Y esa es la mejor manera de que él realmente funcione. No solamente se quede en el salón de clase o en la escuela, sino que también pase, como cualquier aprendizaje, también esté en la casa. Así es. ¿No? Y entonces se logra esa asimilación y consolidación. Sí, y justo por eso es tan importante que esta práctica no sea solamente dirigida a los alumnos, sino también es trabajar con los maestros y trabajar en casa. Tiene que ser completamente integral, porque queremos resolver temas profundos. No es una terapia, no estamos buscando resolver situaciones emocionales que se requieren a través de terapias, pero siempre viene muy bien acompañado cuando se necesita de las terapias. Mencionabas hace unos momentos, sobre todo en la práctica de las terapias cognitivo-conductuales, en la que prácticamente todos los estilos que hoy tenemos dentro de la práctica tienen
Algo, por lo ¿no? menos Algo. un concepto o un Sí. elemento importante de mindfulness. Absolutamente. La ACT, por ejemplo, la primera es aceptar. Sí. Aceptar tal Aceptar. y como es. La segunda sí es el compromiso y empiezas a trabajar de cómo vas a trabajar lo que está sucediendo. Pero primero tienes que sentarte a decir cómo estoy y aceptar que estoy como estoy. Y saberlo, ¿no? Porque una de las cosas más comunes es que cuando empiezan a ver qué estaban pensando, tus pensamientos van tan rápidos que no reconoces, o sea, no sabes que estás pensando eso, ¿no? Regresando a ese otro ejemplo, hasta que a veces no lo mapea una persona, no te das cuenta que al final el miedo era que me voy a morir, o sea, no lo tenías reconocido tal cual, ¿no? Entonces, no sabes qué estás pensando, o sea, estás preocupado, ¿no? Piensas que estás preocupado por eso, pero no estás clasificando realmente todo lo que estás pensando, ¿no? Que te lleva a estar en ese estado de sufrimiento, tortura, depresión, ¿no? Ansiedad, estrés, ¿no? Lo que sea que aqueje a cada individuo. Claro. Y esto me gustaría cerrarlo de alguna manera porque es tan importante. Parece haber una dificultad y lo que yo he visto es que empieza a haber cada vez más dificultad de comunicación entre padres e hijos, maestros hijos y viceversa, hijos alumnos, padres Sí. y profesorado. Mucho tiene que ver porque no estamos comprendiendo cómo llegar a esta integración de comunicación. Claro. Y esto sucede principalmente porque rompemos los canales no entre nosotros, sino con nosotros mismos. No podemos comprender cómo nos sentimos en el momento que nuestra hija, hijo está haciendo algo que nos frustra y no sabemos que eso que estamos sintiendo es frustración. Y en lugar de trabajarlo y accionar, estamos reaccionando. Y eso lo que vuelve mucho es este conflicto en Esa el dinámica. que, Sobre en el todo que pasa termina mucho con los quebrando la adolescentes, ¿no? Se comunicación. crea siempre esas respuestas tan reactivas. Y los papás generalmente no saben cómo comunicarse con los adolescentes, ¿no? Lo intentan a su manera, como tal vez lo harías con un adulto o con un niño, ¿no? Diferentes técnicas, pero es un periodo desafiante para la comunicación en general. Claro, sí, es correcto. Y la otra parte también muy importante, además de generar un canal de comunicación mucho más integral, empezamos a ser personas más sensibles a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No solo internamente en la escuela, sino también a nivel comunidad, a nivel, vamos a ir más allá del lugar en el que estamos. Nos vamos interesando de lo que está sucediendo en otros lugares, de lo que está pasando, de la problemática, y eso vuelve a los niños y a las niñas más empáticos, más compasivos, y eso de alguna manera es algo que tenemos que trabajar, sobre todo en esta actualidad en la que se han vuelto sobre todo más reacios a querer saber lo que sucede alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque es de alguna manera evitativo de yo con lo mío y yo con lo que tengo ya tengo suficiente. No, y una toma de decisión basada en evadir, ¿no? Emociones, sentimientos, o ahondar en temas, ay no, qué flojera, ya sabes, o conflictos. Y ahí también creo yo, esa ya es opinión muy personal, viene el aumento del alcohol, las drogas y demás, que son mecanismos para huir de alguna manera de todas estas emociones, ¿no? O tener una mejor gestión social y socioemocional y demás. ¿Qué le dices a las escuelas? Porque habrán muchos padres de familia, docentes e inclusive alumnos que efectivamente confunden esto con una práctica asociada a la religión, ¿no? El budismo en particular, quien ha sido promotor de esta práctica que la han tenido por muchos años, y se confunde con que no, eso ya es budista, ¿no? Sí, hay muchas escuelas que no la quieren, ¿no? Por eso. Porque efectivamente, la práctica nace tiene sus raíces en el budismo hace más de 2500 años. Una de las cosas que les comento es que no es la única religión que tiene una práctica meditativa. Le llamamos de maneras diferentes en el catolicismo, el rezo, en el rezo, en el judaísmo, prácticamente en el hinduismo, prácticamente en todas las religiones hay
hay una práctica de atención, también de cultivo de algunas emociones, de algunos valores, de algunos principios. Pero el caso de mindfulness lo que hizo fue quitar este contexto religioso y enfocarnos más a la parte humana, a la parte medular del ser humano, en el que para estamos que le puedas llegar a todo mundo, independientemente de la tan religión, importantes, ¿no?, como el amor, ¿no? Que podríamos resumirlo en esta parte tan importante de un amor hacia todos los seres, hacia todos los seres y hacia todo lo que sucede alrededor. De ahí sale la compasión, la empatía, el agradecimiento. Y más allá de una religión, es una práctica que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos a poder estar más conectados con lo que está sucediendo en nuestra vida. En un mundo ideal sería eso, ¿no? O sea, en un mundo ideal, si todo mundo fuéramos conscientes, tuviéramos esta atención plena, esta escucha plena. La habilidad de ser conscientes. La habilidad de ser... No, y es ser empáticos y todos estos valores que ya mencionaste, la sociedad funcionaría muy diferente, ¿no? Sí, claro. Porque entonces no aventarías el coche cuando vas manejando, dejarías pasar. Serías empático con la persona que está al lado en el trabajo o con tu estudiante, o al revés, los estudiantes con el docente. Entonces, lograr esto a nivel sociedad es un gran reto, pero sería una muy buena solución a muchos problemas. Así es. Sí es muy importante que no lo asocien con una religión, porque va más allá de las religiones, va en uno de los conceptos principales que encontramos en mindfulness es el concepto de humanidad compartida. Es decir, todos estamos conectados en este planeta, todos y todas tenemos de alguna manera injerencia en lo que sucede y hacia dónde vamos. Nos va generando también este sentido de responsabilidad, de comunidad, ¿no? Sí. Sobre todo más en estos tiempos en los que estamos viendo que pues nos estamos acabando este lugar en el que estamos, y podemos nosotros hacer este gran cambio hacia un futuro que sea más allá de la parte política o documentada o de publicitaria de ser sostenible. Es mucho lo que yo les digo es, yo estoy ocupado y también de alguna manera preocupado en qué mundo van a vivir nuestros hijos, ¿no? Que más allá de si tenemos agua o no tenemos agua, es cómo resolvemos la situación del agua el día de hoy, cómo podemos hacer que la gente comprenda que no es de, bueno, ahora ya no tomo agua o ya no consumo agua, es cómo hacemos para que podamos consumir agua todos. La colaboración, ¿no? Colaboración integrada. Sí, así es. Entonces, esa es la parte importante que yo dejaría mucho, sobre todo en la parte educativa, en la que están nuestros jóvenes aprendiendo a vivir la vida que van a tener que enfrentar afuera de una escuela. Sí, aprendiendo a gestionar el cambio, que es constante, no va a dejar de ser la incertidumbre para la humanidad que busca certezas, ¿no? Cuando en realidad es un mundo incierto en general. Y las emociones al centro de ello, ¿no? Que son parte importante del ser humano. Pero para todas aquellas escuelas, docentes y alumnos, ¿no? Que dicen, bueno, quién sabe con el mindfulness, yo creo que es importante recordarles eso, ¿no? Hoy Harvard, universidades como Harvard tienen departamentos destinados a la investigación de mindfulness. Hoy líneas de psicología mainstream, ¿no? Para los que vayan con psicólogos les pueden preguntar cómo es toda la parte cognitivo-conductual. Utilizan todas las herramientas y mucha la teoría detrás del mindfulness porque sirven finalmente, ¿no? El resultado es positivo y por eso es que se utiliza o se investiga más al respecto, ¿no? Desde la parte científica, porque luego tenemos a los papás que dicen, pues es muy filosófico, ya sabes, no sé, ¿no? Entonces hay que regresar a que no es solo filosófico, está ya apoyado por la ciencia también, ¿no? ¿Qué resultados has visto en escuelas donde han integrado mindfulness en su día a día como comunidad? Sí. El primer resultado o muestra fehaciente de que hay un programa exitoso de mindfulness está en la comunicación. Empieza a haber un canal de comunicación entre alumnos y profesores mucho más
mucho más integrado, más allá del entendimiento, comprensión, y es más integrado en la ocupación de lo que está sintiendo, lo que está sucediendo en el ambiente del alumnado y del profesorado. Otro de los factores importantes es en los maestros. Empezamos a ver cómo va bajando este índice principalmente de estrés, justo donde vemos que los profesores dejan de enfermarse tanto, donde tienen menos cuadros de burnouts. Claro. Empezamos a ver que empieza a bajar poco a poco, y es donde nos dimos cuenta que sí hay un programa que se está implementando de manera exitosa. Como un avance posterior, después de 6 meses, 8 meses, 1 año, empezamos a ver ya alumnos y maestros más ocupados en otro tipo de tareas integrales de qué necesita nuestra comunidad. Empezamos a ver que la misma práctica nos va llevando a ser más creativos. Vamos sacando esta parte innovadora que tenemos por naturaleza del ser humano y se va desarrollando más. Entonces empiezan a proponer más ideas, más conceptos de ayuda hacia interno de la misma comunidad escolar y también de la misma comunidad donde ellos viven. Creo que por lo menos son esos 3 factores en los que yo he visto que sí ha tenido un resultado. No, pues es un impacto maravilloso. Sí, ¿no? Impacto a nivel maravilloso. personal, sí. Tanto a nivel personal como nivel comunidad, y los llevas a su máxima expresión. O sea, estás llevando a los jóvenes y a los niños a que sean más creativos, todos, ¿no? Incluyendo docentes y demás, porque ya no se queda como en algo mecánico de ir todos los días a la escuela y hacer algo, sino al revés, ¿no? Saco lo mejor de mí. Sí, Mindfulness saca lo mejor de uno. Lo que nos hemos dado cuenta mucho es que si dejan de hacerlo con un instructor, empiezan a hacer pruebas, pruebas y a ver si funciona esto, si le cambio y le hago. Y normalmente lo que termina sucediendo es que la práctica la dejan. Por eso es tan importante este concepto de una persona que tenga las capacidades de instrucción y que pueda darle esa continuidad y esa retroalimentación constante de qué estamos viendo y cómo vamos adaptando un programa de corto y mediano plazo. Sí, son nuevos roles dentro de un colegio, ¿no? Así como hoy tenemos gente de audiovisuales, ¿no? Hoy estamos en un colegio, en el área de podcast, con un equipo especializado en audiovisuales, y hace 40 años esos roles pues, ni existían, ni se los habían imaginado, ¿no? Entonces es plantearse cuáles son los nuevos roles dentro de un colegio que son necesarios para las realidades de hoy y de un futuro, ¿no? Para prepararlos mejor para un futuro. Las habilidades humanas, finalmente. Claro. ¿Cómo podemos convencer a un colegio de la importancia de mindfulness? Sí, eso es difícil. Para que no dejen de hacerlo. Además de estos resultados que hemos visto, siento que la naturaleza de cualquier escuela es la ocupación del desarrollo humano. Antiguamente hace, vamos a ir 20, 30 años, no más, las escuelas o los programas estaban muy enfocados solamente a la parte racional, a la parte de conocimiento prácticamente científico. Hoy sabemos que el lado emocional, este otro cerebro que siente, este cerebro que tiene emociones, es igual o más importante que la parte racional. Y lo más relevante es que los dos necesitan trabajar hacia adelante en conjunto, integrados. Y cuando logramos interactuar entre la parte emocional y la parte racional, hacemos mejores seres humanos. Claro. Siento que si bien no es el objetivo principal de la práctica de mindfulness, el mindfulness ayuda mucho a hacer esta parte de sustento y sobre todo de bases que nos puede llevar hacia ese camino. Si eso no convence a una escuela, creo que el concepto de educar lo estamos manejando de manera errónea. Totalmente. Absolutamente, y creo que por eso hoy la educación se encuentra en una especie de revolución. ¿No? Y está estancada un poco, ¿no? Y llega la tecnología y todo el mundo está desafiando ese modelo. Y esos desafíos los vas a llevar mejor cuando estés más consciente. Así estás es. En tu plenitud. Y tan importante, ¿no? Conforme también va avanzando la tecnología y ahora viene inteligencia artificial, ¿no? Y una serie
de otras cosas que dentro de la parte educativa van a tener que plantearse, ¿no? Y aceptar que eso es lo que está sucediendo en el mundo y regresar un poco a darle ese enfoque también al desarrollo humano, que creo que es muy importante. A mí me gustaría que antes de que terminemos esta entrevista, a lo mejor pudieras darnos una técnica para los docentes. Claro. O a los niños, lo que tú prefieres. Creo que es una práctica que puede funcionar para el docente y los niños y niñas como una práctica básica. No la tomaría como el pilar de todas las prácticas que requerimos hacer en los diferentes niveles de una escuela, pero siempre es bueno comenzar el día con una práctica de atención consciente. En esta práctica de atención consciente, lo que hace el profesor es sentarse junto con los alumnos, de alguna manera en un mismo nivel, porque finalmente esta parte de lo que decíamos de la humanidad compartida es estamos todos en un mismo nivel, es empezar a sentir cómo estamos en este momento, ¿no? Y el profesor el maestro o la maestra lo que puede hacer es sentarnos, ¿no? Y sentar donde están los niños. No necesitamos un lugar diferente, no necesitamos un equipamiento especial. En sus asientos, en sus sillas, lo que puede hacer el niño y la niña es sentarse, poniendo su espalda recta y cerrando los ojos. Y al cerrar los ojos, empezar a respirar, a sentir su respiración. Y lo que hace el maestro y la maestra es guiando esta respiración. Más allá de querer llevarla hacia un camino específico, es dejar a la persona, al niño, a la niña, que lo lleve tal y como lo va sintiendo. En un principio sí es necesario poder marcar de alguna manera un paso en esta respiración, en el que cerramos los ojos y empezamos a respirar. Ayuda mucho el conteo, sobre todo con los niños más pequeños, el conteo básico de inhalo 1, exhalo, inhalo 2, exhalo. Y el niño va conectando con esta respiración natural que tiene. En un principio vamos marcando este paso. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y de alguna manera el profesor lo que va marcando sí es un paso, va marcando un ritmo. Y después de 1 minuto, 2 minutos, lo que va haciendo es soltando, aceptando, dejando que el niño o la niña respiren a su paso, sin tratar de controlarlo, sin tratar de hacer una respiración más acelerada o más profunda o más corta, dejando que el niño y la niña vayan haciendo este flujo natural de su respiración. Y en ese sentido lo podemos hacer unos 3, 4, 5 minutos. Si vemos que los niños y las niñas todavía se pueden conectar un par de minutos más, aprovechamos ese momento. Son estas pequeñas técnicas que encontramos en la práctica que tiene que ser en ese momento. A veces traemos los niños muy acelerados y esto lo que ayuda es mucho a llevarlos a un punto en el que todos estén en el mismo nivel de atención. Lo que estamos buscando es lograr una atención uniformada y bajar este ritmo en el que traemos constantemente de nuestra vida que traemos todo el día, ¿no? Estamos en un mecanismo normal de estar haciendo más que de estar siendo, ¿no? De estar siendo. Seguimos respirando y seguimos buscando la manera de que esta respiración sea nuestro centro de atención. Le llamamos el ancla o el anclaje de nuestra atención está enfocada en la respiración. Cómo entra el aire, cómo lo sentimos, empezamos a dar de alguna manera atenciones específicas de cómo sentimos la frescura del aire cuando entra en las fosas nasales, cómo recorre el aire hasta llegar a los pulmones, cómo se expande la caja torácica y vamos sintiendo cómo sale después, ¿no? Cómo sale este aire. Quizá notamos el cambio de temperatura del aire que entró al aire que salió y empezamos a conectar. Poco a poco nos damos cuenta que incluso hay algunos alumnos después de esta práctica, les preguntamos cómo se sintieron, que esa es la segunda parte, no es siempre cómo se sienten ahora. ¿Qué sentían antes? ¿Qué sienten en este momento? Nos encontramos con diferentes respuestas, unas más interesantes que otras. A mí me encantan las respuestas que los niños y las niñas dan, porque
es que mi papá se enojó, venía en el coche, se le cerró, y yo sigo pensando en lo que estaba pasando y ahorita ya estoy más tranquila. Ya está más tranquila. Empecé a sentir mi corazón en las manos, ¿no? Empecé a sentir cómo en las yemas de los dedos se siente el palpitar de nuestro corazón. Y cuando lo decimos, entonces los demás niños dicen, ay sí, yo también, ay sí, ¿por qué? Porque empiezan a conectarse con su propio cuerpo. Eso nos va ayudando mucho a las siguientes prácticas. Pero como una entrada constante, yo siempre recomiendo que cualquier tipo de intervención de mindfulness tiene que empezar con una pequeña práctica, aunque sea de manera muy corta, de 4 o 5 minutos, y sí, después reforzada con otras prácticas, ¿no? Claro. Y esas prácticas ya van muy enfocadas a cada uno de nuestros segmentos de la edad de los niños y las niñas con las que estamos trabajando, ¿no? Súper. Bien, No, pues padrísimo, gracias. Alex. Muchas Y gracias. empecé a sentir su respiración que empezó Estamos muy así. las dos empecé más ya estamos muy sincronizada. tranquilos. Muchas gracias. Ese es parte del entrenamiento, mucho que se empiece a trabajar y que empiece a ser más profundo en todos. Exacto. No, pues muchas gracias. Nos encanta porque lo importante es el ser integral. Claro, eso es a donde debe ir. El desarrollo del integral de un ser humano. De un ser humano. Pues muchas gracias. Gracias. A la orden, con todo gusto. Gracias a todos. Gracias a todos.